A partir de este momento, En Perspectiva propone La Mesa Verde, una discusión que nos conecta con el futuro de nuestro país y el planeta. Es una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay. Auspician BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Verde, cooperamos contigo para hacer un mundo más verde. Y McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. Representantes de 27 países se reunieron en Montevideo a mediados de este mes en la 8ª Semana de la Energía. Organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, y el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el evento fue muy importante para el sector energético a nivel regional. Sin embargo, puede haber pasado desapercibido para los que no estamos tan metidos en el tema. ¿En qué situación se encuentra la región para la transición energética que se viene? ¿Qué está faltando para que ese cambio se concrete? ¿Cómo está parado Uruguay en este proceso? En síntesis, ¿qué dejó la Semana de la Energía? Vamos a discutirlo en esta nueva edición de La Mesa Verde. Para eso voy con los saludos. Empiezo capaz por el locatario, por Fitzgerald Cantero, director nacional de energía aquí en nuestro país, es licenciado en Ciencias Políticas. Fitzgerald, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Romina. Un gusto estar acá nuevamente en estos micrófonos y en esta tertulia que supimos estar en algún momento, así que un gusto y compartirlo además con quienes van a presentar ahora. Un verdadero gusto. Nos vamos al exterior, sí, porque nuestros dos invitados ya volvieron, ¿no? Ya volvieron a sus países, están en sus respectivas tareas. Voy con Medardo Cadena, que es director de estudios, proyectos e información en OLADE, la Organización Latinoamericana de Energía. Medardo, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto saludarlo. Hola, Romina, un saludo muy cordial. Bueno, mira, yo estoy ahora en Cartagena, sigo cumpliendo, misiones. Tenemos un evento ahora en Cartagena. Volvimos con mucho gusto a nuestras oficinas en Quito luego de esa fantástica Semana de la Energía en Montevideo. Un cordial saludo a Fitzgerald, a José Torón. Realmente fue muy placentero poder estrechar su mano personalmente al tanto tiempo y compartir con ustedes momentos que realmente quedaron para el recuerdo. Voy con el siguiente invitado, entonces, ahí ya lo anunciaba Medardo, José Torón, que es director del programa regional de IRENA, y Agencia Internacional de Energías Renovables para América Latina y el Caribe. Estudió finanzas, tiene un MBA. ¿Qué tal, José? Bienvenido. Buenas tardes. Hola, Romina, ¿qué tal? Buenas tardes en su Buenas casa. Tardes, sí. Un saludo desde Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, que es la sede de IRENA, de esta Agencia Internacional de Energías Renovables. Fitzgerald, Medardo, mucho gusto en verlos de nuevo. Evidentemente fue muy, muy placentero verlos y reunirme con ustedes y compartir todas las sesiones que hubo en la Semana de la Energía hace un par de semanas en Montevideo. Y pues bueno, de vuelta para acá. Vamos a sacarle punta a eso, a qué dejó este encuentro. Primero les propongo hacer algunas presentaciones, a ver, porque capaz que no todos los oyentes lo tienen presente. Medardo, ¿qué es o cómo presentaría a OLADE, la Organización Latinoamericana de Energías? Bueno, mira, Romina, la Organización Latinoamericana de Energía es un organismo internacional de carácter intergubernamental que reúne a 27 países de la región. Realmente incorporamos prácticamente toda América Latina, desde México, Centroamérica, toda Sudamérica, incluyendo los países del Caribe hispanoparlantes y algunos angloparlantes. Hemos cumplido el 2 de noviembre pasado 50 años de existencia. Realmente OLADE es un organismo que fue creado hacia el año 1973 en plena crisis del petróleo. Eso motivó que los países de la región decidan reunirse y ver cómo pueden unir sus fuerzas para varios objetivos, entre ellos... Esos fueron los orígenes, allí en plena crisis del petróleo, bien distinto a lo que es ahora.
Sí, mira, pero lo interesante es que 50 años, han pasado 50 años y nuevamente el petróleo sigue en la mirada Claro. y estamos viendo, bueno, todo el contexto internacional cómo incide en los precios del petróleo, dada la incidencia que todavía sigue teniendo en la matriz energética de nuestros países. Pero bueno, me remitía a los orígenes de OLADE, porque eso motivó la necesidad de los países de reunirse para el manejo de sus recursos naturales, para compartir experiencias, para que se constituya un organismo que brinde asesoramiento, apoyo a los países miembros en todos los temas que tienen que ver con energía. Obviamente los conceptos de energía han ido cambiando a lo largo de estos 50 años y bueno, supongo que sobre eso vamos a conversar de manera extendida, pero nuestro papel y nuestro rol es acompañar, asesorar a los países miembros en todo lo que tenga que ver con energía y fundamentalmente en la actualidad con los procesos de transición energética. Nuestra sede permanente está en Quito, Ecuador. Allí están nuestras oficinas, son las únicas oficinas que tenemos en la región, pero obviamente nuestro trabajo se extiende a lo largo y ancho de toda América Latina y el Caribe. Perfecto. Vamos ahora por IRENA. ¿Qué podemos decir de la Agencia Internacional de Energías Renovables, José? Gracias, Romina. Bueno, pues te platico, la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, cuenta con un poco más de 160, 170 países como miembros. Nos desempeñamos en todas las regiones del mundo. Tenemos un programa muy especial en América Latina. IRENA lo que busca es ayudar a los gobiernos, ayudar a los países a incrementar lo que son las energías renovables, no convencionales, es decir, las energías eólicas, solares, la biomasa, todas las que están surgiendo ahora, como es el hidrógeno verde. Y de nuevo, en Latinoamérica y el Caribe tiene un programa muy especial en el cual pues buscamos trabajar con los gobiernos atendiendo las necesidades, apoyándolos de manera técnica, de nuevo, para que superen los obstáculos que les impiden adoptar las energías renovables de manera más acelerada, de manera más reciente. Y el papel que llevamos ahora en la Semana de la Energía, IRENA presentó el primer foro de inversión para Latinoamérica. IRENA ha estado presentando foros de inversión alrededor del mundo. Esta vez fue el turno de Latinoamérica y lo que buscamos aquí fue traer a un mismo lugar a desarrolladores de proyectos de energías renovables y a quienes financian estos proyectos, pues para que de nuevo se incrementen de manera acelerada la adopción de estas tecnologías. Y me parece que fueron resultados muy, muy favorables. Trabajando con OLADE, me parece que esto se potenció y pues bueno, iremos viendo los resultados conforme vamos avanzando. Ahora después vamos a volver seguramente a eso, ¿no? A qué falta, qué otras cosas faltan en este proceso de transformación energética y qué lugar juega el financiamiento. Pero para terminar simplemente esta ronda como de presentaciones, en el caso de la Dirección Nacional de Energía, es más conocido por todos acá a nivel local, pero Fitzgerald, ¿qué rol cumple con, o cómo se relaciona, cómo se vincula tanto con la OLADE como con IRENA? Bueno, nosotros desde Uruguay somos miembros fundadores de OLADE, como explicaba Medardo, en 1973 cuando se funda. Uruguay es miembro fundador, y también de IRENA, porque IRENA nace a partir de los acuerdos de París, y también allí Uruguay, el gobierno del momento, ratifica ese compromiso, y bueno, es parte de esta organización que, como bien explicaba José, es muy importante en términos de poder ayudar a los países al desarrollo de las energías renovables. Entonces, Uruguay tiene así un rol importante en ambas instituciones. El año pasado, además, 2022, coincidió que nos tocó presidir lo que fue la Junta de Expertos de OLADE, que es uno de los organismos de gobernanza interna de la organización, y la Junta de Ministros, que también es el órgano máximo de gobernanza de OLADE, y nos tocó además presidir el Consejo de IRENA, ¿no? Que es el Consejo Ejecutivo de IRENA. Nos integramos unos 40 de los 160 y pico que mencionaba José, unos 40 se van eligiendo para lo que es el Consejo, y nos tocó presidir también eso. Y eso fue importante porque, digamos, para nosotros que fue un gran honor poder ser sede y anfitriones de esta semana,
de alguna manera también estuvo signado por ese trabajo, ese protagonismo que ha venido haciendo Uruguay a lo largo de los años en estas organizaciones. Y el año pasado, cuando había que designar la sede de OLADE para este año, para la Semana de Energía, nos propusimos y hubo una votación entre todos los países, entre los 27 países miembros, y la gran mayoría eligió Uruguay, lo cual también fue un elemento especial porque, como bien decía Medardo, estamos hablando de los 50 años de la organización, un hecho muy, muy importante. Y a su vez también para nosotros fue un gran honor ser la sede del primer encuentro de inversiones en renovables de IRENA, que, como bien explicaba José, lo están haciendo alrededor del mundo, nunca lo habían hecho en Latinoamérica y fue la primera vez. Entonces eso para nosotros fue un elemento sumamente importante porque, nos puso como anfitriones de un evento de estas características que con el trabajo coordinado que se hizo tanto con OLADE, con IRENA como con el BID, que fuimos los 4 que organizamos esto, pudimos tener una muy buena semana que ahora daremos algún detalle. Pero ¿qué valor, en síntesis, qué valor tiene la Semana de la Energía? Bueno, tiene muchísimo valor porque para nosotros es importante poder tener este tipo de encuentros donde se toman decisiones a nivel de Latinoamérica, en lo que es OLADE, se toman decisiones que luego hay que hacerle seguimiento, aplicarla y hacer todo el control de eso, pero a su vez también permite una serie de intercambios con consultores. Medardo seguramente tiene las cifras y me puede corregir, pero anduvimos arriba de 250 especialistas, expositores, ¿no? Debemos haber andado en 40 y pico, 50 paneles, o sea, hay una cantidad de temas, todo lo que tiene que ver con el mundo de la energía, y todo lo que está transversal al mundo de la energía estuvo presente. Eso es un dato muy importante. Luego, otro dato muy importante es todo lo que se hace en términos de reuniones bilaterales. Es decir, se aprovechan estos encuentros para tener reuniones con países con los cuales tenemos determinados intereses, con buscar, digamos, la posibilidad de tener encuentros y poder llevar adelante una agenda en común, que la tenemos con varios de ellos. Y también mucho para tener un vínculo un poco más informal, digamos, que es muy importante, porque a veces alguna situación hay que resolver rápidamente y estar a golpe de WhatsApp con alguien que te tomaste un café y estuviste charlando es mucho más fácil que la formalidad de, mire, soy el director, claro, no sé qué. Entonces, a veces quizá no se toma dimensión de eso, pero nosotros que tenemos una interconexión con Brasil y con Argentina, cuando tenemos que hacerlo, con un golpe de WhatsApp estamos hablando con otros colegas y resolviendo algunos asuntos que son comunes. Entonces, todo esto permite ese, digamos, especie de ecosistema energético de Latinoamérica muy importante. Y tener, además, a IRENA en Latinoamérica con este despliegue, con esto que seguramente también José contará, lo que significó este tipo de encuentros y intercambios, es fundamental, porque además de esto que estamos acá conversando hoy, además de toda la gente, de los especialistas, también participaron otras organizaciones muy importantes del mundo de la energía, participó la banca privada, participó la banca regional, el Sistema de Naciones Unidas, o sea, fue realmente un evento muy importante que también tuvo algunos puntos muy altos, ¿no? Tuvimos la apertura del contador Enrique Iglesias, tuvimos en un panel a la presidenta de Chile, expresidente, nosotros nos gusta decirle presidente a los presidentes, Michelle Bachelet. Y tuvimos el cierre con nuestros expresidentes, los presidentes Mujica, Lacalle, Herrera y Julio Mercenguetti. Entonces, tuvimos, digamos, muchos puntos altos que hicieron una gran semana. Pero yo quiero rescatar una cosa que me parece muy importante, que es este momento que estamos ahora en este estudio de radio, Romina. Porque nosotros tuvimos un panel de comunicación. Uh-huh. Y es fundamental para las transiciones energéticas, para lo que estamos haciendo todos los países de Latinoamérica y obviamente a nivel global, comunicar, informar. Entonces, tener esta oportunidad de poder entrar en los detalles, de poder darle dimensión a lo que se hace, es muy importante. Hay un concepto que seguramente lo podamos desarrollar con tiempo, que es el de la licencia social. Nosotros en un rato hablaremos de hidrógeno, ¿no? Sí. O sea, cuando se va a instalar un proyecto en determinada zona, bueno, es muy importante que la población de allí sepa, hablando de hidrógeno, hablando de cualquier cosa, ¿no? Van a instalar una fábrica, no sé qué, también. Ese concepto de la licencia social es tan importante que es necesario que la comunidad, la localidad, acepte ese proyecto, que lo vea como propio, que sea parte del proyecto, que encuentre y vea sus beneficios. Entonces, en este tema de la transición energética, que tiene sus costos, que tiene una cantidad de dimensiones que hay que evaluar,
es fundamental que la población las conozca, las pueda medir, pueda consultar y se pueda informar. Entonces, el principio fundamental es que haya información, que exista esa comunicación bidireccional. Así que esta mesa yo la celebro porque me parece que es fundamental el aporte que ustedes están haciendo a lo que es justamente un aspecto esencial, como es la energía, para una parte esencial adentro de los proyectos de energía, que es esto de la licencia social y poder tener, en la población la información necesaria para lo que se vaya a emprender. Vamos a ir ya al momento, capaz, ¿no? A ver, en la presentación previa al evento ustedes planteaban que se avisoran en el ámbito mundial grandes innovaciones tecnológicas, tanto del lado de la demanda como de la oferta energética. Así que yo les preguntaría, para situarnos, digamos, y entrar de lleno ya en el tema, ¿estamos en un momento clave en el sector energético? ¿Y por qué en ese caso? ¿Quién se anima? A ver, José, Medardo. Con gusto. Medardo, adelante, por favor. Bueno, mira, sí, efectivamente, estamos viviendo un momento especial, muy particular, que yo creo que parte un poquito antes de la pandemia, pero que se consolida con la pandemia, porque el sector energético y la experiencia que se vivió a lo largo de todo el mundo en la pandemia, ratificó el carácter transversal de la energía como un eje fundamental para el sostenimiento y el desarrollo económico y social de los países. Eso es un punto de partida importante. Y eso conlleva también la necesidad ahora que nos vemos abocados a caminar y recorrer un camino con el sector energético hacia una economía más descarbonizada. Estamos viviendo un proceso de transición energética que no es el primero que vive la humanidad. A veces hablamos de la transición energética como que si fuera algo único. No, yo creo que estamos viviendo el tercero o cuarto proceso de transición energética a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Cuál es la diferencia que tenemos ahora? La diferencia que tenemos ahora es que los procesos anteriores se dieron, digamos, por generación espontánea, porque se fueron descubriendo nuevas fuentes energéticas, porque se fue desarrollando la tecnología. Ahora tenemos un objetivo específico con tiempos y con plazos. El cambio climático y los objetivos y los compromisos mundiales para enfrentar a ese cambio climático. Esa es una condición que en los procesos previos de transición energética no existía. Pero hay otros condimentos muy importantes ahora que, por ejemplo, ustedes han escuchado que se habla de la transición energética justa. Es la primera vez donde en procesos que tienen que ver con la energía se trata de involucrar a la sociedad. Cuando hablamos de justa, tendríamos que pensar justa para quién. El concepto es justa para todos los actores, tanto aquellos que están por el lado de la oferta como aquellos que están por el lado de la demanda, y sobre todo aquellos sectores que podrían aparentemente verse afectados por estos procesos de transición energética que sin lugar a dudas tienen sus costos y es todo un tema de discusión en el ámbito regulatorio. Bueno, ¿cómo enfrentar eso? ¿Quién asimila esos costos? ¿Cómo se redistribuyen esos costos? Entonces, definitivamente estamos viviendo un momento único. Además, con el surgimiento de las nuevas tecnologías, luego de la eólica y de la solar, que fueron las grandes protagonistas hace algunos años, bueno, inmediatamente surgió el hidrógeno verde, surgió el almacenamiento y ahora estamos hablando de los combustibles de nueva generación. Entonces, todo esto que estamos viviendo es todo una evolución del sector energético que se está dando en tiempos muy cortos, muy rápidos y que obliga a una rápida respuesta de todos los actores en todos los ámbitos. Es interesante ese resumen ahí que hizo Medardo, porque nos permite situarnos, ¿no? Decía, hace muchos años, o hace algunos años, empezamos a hablar, y era como una novedad, incluso en nuestro país, lo que tiene que ver con la energía eólica. Dimos más pasos en la solar, y mi pregunta iba por el lado de, seguro que en el evento, en la semana como tal de la energía, la palabra clave o el tema clave fue el hidrógeno verde. ¿Eso es a donde están apuntando varios de los países de la región? Aquí para la pregunta. Para el que quiera, a ver, ¿cómo quieren seguir? A ver, a mí me gustaría responderte, Romina, sí. Nada más platicando un poco más de lo que decía Medardo. Efectivamente, la transición es el momento.
se habla de una transición justa y inclusive se habla de una transición justa e inclusiva. Muy bien se retomó el tema de lo que es la inclusión de género en el sector energía durante la Semana de la Energía. Hubo varias sesiones que abordaron este tema tan relevante, tan importante, porque una transición, el incluir un balance de género es vital, porque a fin de cuentas la fuerza laboral de las mujeres, siempre y cuando tenga un balance dentro del sector energético, va a apoyar todo el tema de hacer una transición como debe de ser para pues, cumplir con los objetivos climáticos de los que también todos los países están conscientes. Ahora, acerca del hidrógeno verde, definitivamente es un tema muy relevante que lleva, pues, quienes estamos en el sector energético sabemos que ya meses, sino años en boca de todos, por todos los países. Cada país tiene necesidades diferentes, cada país tiene oportunidades diferentes para desarrollar este sector de hidrógeno verde, inclusive capacidades diferentes. Dadas las características de este nuevo combustible, bueno, de nuevo, siempre y cuando sea verde, pues los países tienen ventajas y desventajas, ¿no? La localización geográfica lo habla mucho de ello. La infraestructura que se tenga ya en pie también le da ventaja a algunos países sobre otros. Me parece que va a ser un tema muy relevante hacia adelante, igual que otros temas como lo mencionaba Medardo, ¿no? Podemos hablar también acerca de los minerales críticos para la transición energética. Se habla mucho de la electrificación del transporte, pero ¿qué hay detrás de la electrificación del transporte? Lo que son las baterías, cómo están esas baterías, pues sí, efectivamente, minerales críticos, ¿no? ¿Y de dónde saldrán esos minerales? La capacidad, la velocidad con la que puedan obtenerse, pues me parece que marcará muy bien el paso. Bueno, yo la verdad que tengo un montón de puntes a partir de lo que escucho, que coincido mucho con Medardo y con Toronto, yo coincido absolutamente. Creo que sí que estamos en un momento clave, por coyunturas que se han dado, pero estamos en un momento clave. Yo comparto ese análisis que hacía Medardo de que esto tenía un empuje muy fuerte previo a la pandemia y que la pandemia lo aceleró. Creo que también la invasión de Rusia a Ucrania puso de relieve, por lo menos centró en Europa una discusión y aceleró procesos que ya estaban digamos, planificados, pero que quizás la velocidad fue empujada por esas dos cuestiones que son lamentables, obviamente, la pandemia y la invasión, pero que también reconfiguró un poco el mundo energético y, en definitiva, la geopolítica que se mueve a través o atrás del tema energético. Entonces, ahí me parece que nos permitió acelerar procesos. También hay un aceleramiento en lo que tiene que ver con la invención tecnológica, con lo que son las propias tecnologías, que a pesar de la inflación a nivel mundial han tenido también una baja en sus costos, y eso también facilita que estemos en un momento bien oportuno para generar o para aprovechar lo que es esa ventaja de la tecnología, ¿no? Cuando hablamos, y Medardo dice lo de la transición justa, eso es digamos, un concepto muy importante que lo tenemos que ver siempre cuando estamos planificando las políticas, ¿no? Cuando estamos, en este caso, planificando las políticas energéticas. Nosotros nunca podemos perder de vista, nunca debemos perder de vista que el centro es la persona y que lo que estamos haciendo tiene que impactar de manera positiva en la gente, ¿no? Y en todo el territorio. Entonces, cuando hablamos en términos energéticos y que vamos a ir o que estamos acelerando una transición, tenemos que tener presente que hay determinados componentes que hay que asegurar. Estamos en una región, Latinoamérica, donde ha aumentado la pobreza, lamentablemente por la pandemia, donde la pobreza energética a nivel de la región también es un déficit muy grande que tenemos, porque todavía tenemos millones y millones de personas que no acceden a electricidad o que no acceden a la cocción de sus alimentos de manera limpia, y eso es parte de todo un proceso que tenemos que acelerar y poder digamos, ayudar a aquellos países que están un poco más atrás. No es el caso de Uruguay, lógicamente, que tenemos casi 100% el país electrificado, y tenemos sistemas de cocción que son, digamos, más limpios y mucho más limpios que otros de la región. Pero hay unos componentes que tenemos que asegurar primero. Primero hay que asegurar el suministro.
O sea, tenemos que lograr que los países puedan asegurarle el suministro a toda la población. Luego hacerlo de calidad, o sea, que ese suministro llegue a todos los territorios y que llegue con la calidad necesaria. A su vez, con el menor costo posible y a su vez lo más limpio posible. Entonces todo esto, que es muy fácil decirlo, es una combinación que hay que buscar un equilibrio que no es fácil y que, bueno, algunos países han avanzado más que otros. Ahora, cuando tenemos eso asegurado y cuando tenemos ese camino recorrido, que podemos poner el ejemplo de Uruguay, que tenemos esas tres cosas bastante bien, quizás el debe que tenemos es bajar más los costos, bueno, allí podemos empezar a hablar de otro tipo de transiciones, que no es la primera, como bien decía Medardo, ¿no? Entonces allí se empieza a abrir todo un espacio en el cual podés empezar a conversar o a trabajar en lo que tiene que ver con eficiencia energética y desarrollar programas que justamente lo que hagan es llegar a todo el territorio y poder tener estas ventajas que le da esta planificación energética a toda la población para que lleguen a todo el territorio. Y ahí podés empezar a ver otros tipos energéticos o nuevos energéticos, como puede ser el hidrógeno. Que el hidrógeno, tanto yo coincido con José que decía, bueno, es algo hacia adelante, ¿no? Creo que es algo hacia adelante, creo que es algo de mediano plazo, pero que de mediano plazo, ahí está, pongamos esa referencia. En mi opinión es de mediano plazo. ¿En qué punto está de desarrollo como tecnología el hidrógeno verde? Hay toda una curva de aprendizajes y también hay una curva de costos, que es muy importante. Entonces, el hidrógeno como tal, para lo que tiene que ver con su combinación y la posibilidad de tener, yo qué sé, sintéticos, por ejemplo, o buscar la forma de producción de derivados de ese hidrógeno, es un poco más a corto plazo. Entonces, allí, de hecho en Uruguay hay algunos proyectos, ustedes han dado cuenta de ellos aquí, claramente... Algunos más grandes y otros más pequeños, ¿no? De distinta envergadura para, por ejemplo, combustibles sintéticos. Exactamente. Entonces, hay una variable ahí que juega en todo, que es el tema costos. Entonces, una vez que tengamos un punto de equilibrio en el tema costos, eso lo va a hacer, de alguna manera más accesible y por lo tanto más masivo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que bueno, no tenemos que hacer nada porque nuestras proyecciones son que al 2030 va a estar abajo de los $2, que es el punto de equilibrio económico. No, claramente tenemos que capacitar a la gente, tenemos que armar este ecosistema que se ha armado, por ejemplo, en Uruguay, en lo que tiene que ver con todas las instituciones que tienen que estar presentes en este tema, pero a su vez tenemos que trabajar en clave regional. Y eso también es algo que surgió en la Semana de Energía, donde tomamos una decisión de trabajar en lo que tiene que ver con la certificación, porque una cosa que, la principal premisa para que exista hidrógeno verde es que tiene que haber energías verdes, ¿no? Entonces tenemos que certificar que esa energía que hace todo el proceso es verde. Bueno, eso es todo un tema a realizar. Uruguay ahora en enero vamos a cumplir 2 años que estamos certificando justamente el origen de la energía. Pero no son las mismas realidades. Entonces tenemos vecinos, países de Latinoamérica que dicen, bueno, no, yo no iría por el camino de hidrógeno verde, sino iría por el camino del hidrógeno sustentable, que ya, desde el punto de vista de esa generación, ¿no? Puede ser, bueno, en realidad podemos ir a un hidrógeno no producido a partir de energías renovables, sino a partir de gas. Es algo que se hace, en Uruguay se hace hace mucho tiempo, en Cabo lo hace hace mucho tiempo. Entonces, vayamos a algo que es más, obviamente es sustentable, no es la instancia del hidrógeno verde, pero es, un intermedio en el cual nos podemos igualar todos los países. Entonces, podemos hablar de hidrógeno sustentable. Fantástico, nos pusimos de acuerdo y así tomamos una decisión. Pero además hay que certificar eso. Entonces, también ahí la OLADE le hemos dado un rol en el cual tiene que articular coordinar toda esa información que los países vamos a ir suministrando en función de las producciones que hagamos a la interna de cada país. Entonces, allí hay todo un capítulo muy importante porque luego este hidrógeno que se va a producir en nuestra región no va a ser para el consumo 100% de la región, va a ser para exportar y para exportar sus derivados. Entonces, ¿qué va a pasar con los mercados que van a comprar ese hidrógeno? Van a aceptar nuestra certificación, hay que dialogar ya, cosa que se está haciendo, con otros bloques regionales en el mundo para tener una certificación que nos permita validar
que el origen de ese hidrógeno es renovable, es sustentable, es verde en todo caso. Entonces, ahí hay mucho para trabajar, son cosas que creo que son importantes y que hemos dado paso en ese sentido, que hay que seguir trabajando. Y 2 apuntes más sobre algo que decía José. Minerales críticos, en Uruguay obviamente no, por lo menos no los tenemos identificados, pero es algo que a la región le importa mucho y obviamente a todos quienes estamos en esto nos importa mucho, porque son los minerales necesarios para llevar adelante la fabricación de componentes tecnológicos. Y después todo el tema baterías, ¿no? Que creo que da para una mesa específica. Alguna vez lo hemos conversado aquí cuando hemos hablado de eficiencia energética, pero también ahí hay todo un trabajo para realizar que en definitiva nos pone también un poco, digamos, en cuestionamiento, ¿no? Porque a veces pasa, y pasa en algunos países, yo veo algunos países europeos que dicen, bueno, a partir del 2035 no podrán circular, no se podrá comercializar más vehículos a combustión. Tienen que ser todos híbridos o eléctricos, ¿no? Más bien eléctricos. Fantástico. Pero tienen edificios que se calefaccionan con carbón todavía. Entonces, o apuntan a la movilidad eléctrica, pero para abastecer esa demanda interna de todo el país, tienen que prender centrales térmicas. Entonces hay un juego de trampa de solitario, ¿no? Primero tenés que, como digo, asegurar el suministro, que llegue a todo el mundo, que llegue con bajos precios, que sea de calidad, que sea lo más limpio posible, para pasar a ese otro estadio en el cual puedas utilizar esas ventajas. Entonces, que no nos pase lo mismo de decir, bueno, apuntamos hacia cuestiones más limpias, pero para satisfacer la demanda que nos queda en la retaguardia, prendemos una central térmica. Eso no puede ocurrir y es parte también de esa vigilancia que tenemos que hacer los países y los organismos que nos unen. Medardo, ahí para complementar ya ahora esta ronda, este estado de situación, digamos, de América Latina en cuanto a esta transición energética. Vuelvo capaz, no sé, a la estrella del hidrógeno verde. ¿Cómo definiría la situación de los distintos países, ya más en perspectiva de continente? Bueno, mira, yo me gustaría referirme no específicamente al hidrógeno verde, sino en general, ¿no? a los procesos de transición. Nosotros estamos mirando que todos los países de la región han emprendido sus caminos de transición. Obviamente, cada uno lo hace de acuerdo a sus propias realidades. Realidades que están marcadas por la disponibilidad de recursos energéticos, por las capacidades locales, capital humano, acceso al mercado de capitales. O sea, hay muchos factores que inciden: decisión política, estructura institucional, la normativa. Nosotros evidenciamos que hay países que han caminado más rápido, están más adelantados en sus procesos de transición, caso Uruguay, caso Costa Rica, por mencionar algunos, existen otros, que fueron motivados fundamentalmente por la necesidad de garantizar el abastecimiento. Uno de los temas y uno de los términos y las palabras clave que surgen luego de todos estos procesos que hemos vivido, pospandemia, conflictos a nivel internacional, es la seguridad en el abastecimiento y la soberanía energética. Entonces, esa palabrita soberanía energética es la que ha motivado y empujado a que muchos países emprendan procesos acelerados de transición. Obviamente, sobre todo aquellos países que son altamente dependientes de las importaciones de petróleo. Ese no es el caso de otros países que tienen petróleo, que producen petróleo, que tienen gas natural, que exportan petróleo, que exportan gas natural, donde, digamos, las necesidades energéticas no han sido tan apremiantes como en otros casos. Entonces, lo interesante de estos espacios como los que se crean en eventos como la Semana de la Energía es que todos los países se reúnen para conocer lo que están haciendo los otros, conocer las buenas y también las malas experiencias de aquellos países que han tomado la delantera en estos procesos, para que estas experiencias puedan ser asimiladas por otros países que están, digamos, en etapas iniciales en unos, caminando un poquito más adelante otros, pero la idea es que toda la región esté caminando más o menos al mismo ritmo, y eso solo se consigue en estos espacios que nos permiten, repito, compartir experiencias buenas y malas prácticas, como es el caso de la Semana de la Energía.
Enseguida volvemos aquí a la Mesa Verde en esta edición en que estamos abordando qué dejó la 8ª semana de la energía. Miren, tengo varias preguntas para plantearles. Marcos dice, bueno, avance obligado de las energías renovables deberían estar desde hace mucho. Temo que el lobby del petróleo siga frenando estos cambios tan necesarios. ¿Qué se puede esperar que suceda? Pregunta. Daniel dice, ¿qué tal? En los 70 se hablaba del fin inminente de la existencia de petróleo. Hoy se explican nuevos pozos por todos lados. ¿Para cuánto tiempo hay petróleo disponible? Pregunta Daniel. Hay quien pregunta también, ¿mucha tecnología y las tarifas al hogar? Laura va por el lado de, bueno, ¿cuántas plantas de hidrógeno verde, por ejemplo, resiste un país con zonas de estrés hídrico? Si les parece, enseguida hablamos y trasladamos todas esas dudas que tienen los oyentes a los comentarios de ustedes. Enkel Group presenta la llegada a Uruguay de Arboreal, un proyecto de carácter mundial que transformará la construcción en madera de nuestro país. Enkel Group y Arboreal, desarrolladores del Mass Timber para un futuro más verde. Hola, querida. Estuvimos toda la tarde paseando por unas islas divinas, haciendo snorkel con los peces. Todo lo canjeamos con BBVA Viajes. No podés creer hasta dónde me trajeron mis puntos BBVA. ¡Una locura! Sumá puntos BBVA con tus compras y canjealos en nuestros canales digitales. ¿Aún no la tenés? Pedila ahora en bbva.com.uy. Usala, sumá y canjea. Peque. BBVA, creando oportunidades. Producto sujeto a aprobación crediticia. Para bases y condiciones en bbva.com.uy. Todos buscan hacer pequeños cambios para reducir cuánto desperdician. Nosotros también. Reciclamos el aceite para convertirlo en combustible. Recolectamos el agua de lluvia para usarla en los sanitarios y el aseo de los pisos. Y esto es solo el comienzo de más iniciativas de reciclaje y reuso para que juntos reduzcamos el desperdicio. Porque cambiando un poco, cambiamos mucho. McDonald's. Te quiero ver. FUCAC ahora se llama Verde. Y no es solo un cambio de nombre, es un cambio que empezamos hace tiempo. Fuimos la primera entidad financiera en medir nuestra huella de carbono y en comprometernos a ser carbono negativos en 2026. Antes de que el mundo se canse, ayudemos a cuidarlo con buenas prácticas. Sumate vos también al desafío ambiental. Verde, yo te quiero En esta nueva edición de la Mesa Verde estamos viendo qué dejó la 8ª semana de la energía. Este evento se celebró en Montevideo a mediados de este mes, organizado por, entre otros, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Latinoamericana de Energía, la OLADE, y contó con representantes de 27 países. A partir de este intercambio, bueno, ¿en qué situación está la región para la transición energética que se viene? ¿Qué está faltando para que ese cambio se concrete? ¿Y cómo está parado Uruguay en este proceso? De eso estamos conversando, entre otras cosas, con Medardo Cadena, director de la OLADE, José Torón, director del programa regional de IRENA, la Agencia Internacional de Energías Renovables, y Fischer Alcantero, director nacional de energía aquí en nuestro país. Ahí en la tanda hablábamos fuera de micrófonos de el rol que tiene hoy en día y lo que es un cambio en el paradigma en cuanto al consumidor, ¿no? Medardo decía algo así como el consumidor de energía dejó de ser ese actor pasivo al que estábamos acostumbrados. A ver, ¿podemos profundizar en ese concepto? Bueno, mira, sí, definitivamente este proceso de transición o estos procesos de transición energética conllevan nuevos paradigmas para el sector. Uno de ellos es el rol del consumidor, del usuario, que históricamente ha sido considerado como un actor pasivo, un mero receptor, una persona que consume, que recibe lo que le ofrecen, que no tiene voz, que no tiene participación, que simplemente se limita a consumir y pagar una planilla. Ese ha sido el rol del consumidor. Uh-huh. Ahora el consumidor está siendo mirado de otra manera, como un elemento activo, sobre todo cuando, por ejemplo, hablamos de la electromovilidad. La electromovilidad puede convertirse no solamente en un nuevo mecanismo para un uso más eficiente de la energía, para la utilización de energías de bajo contenido de carbono, sino que también la electromovilidad puede considerarse un elemento
que ayude al funcionamiento y a la operación de la red eléctrica de distribución. El consumidor puede convertir la batería de su auto en una fuente de energía para los sistemas. Entonces ese es uno de los ejemplos en donde el actor cambia su rol. Otro tema importante es el tema de la eficiencia. Ojo que este proceso de transición energética es una mesa que tiene varias patas. Una de las patas es el tema de la demanda, definitivamente cómo estás suministrando la energía, cuáles son las fuentes que utilizas para suministrar la energía. Pero otra pata de esa mesa es, bueno, cómo utiliza la energía el consumidor. Y aquí un factor importantísimo es la eficiencia, que lamentablemente las cifras nos muestran que en la región es un tema que como que se le deja un poquito de lado, ¿no? Como que la moda está en hablar de hidrógeno, hablar de almacenamiento, hablar de los combustibles nueva generación, que todo eso está muy bien, indiscutiblemente, pero el tema de la eficiencia es igual de importante como el hablar de las nuevas fuentes de abastecimiento. Mira, y este cambio de paradigmas lo discutimos en uno de los paneles de la Semana de la Energía. Recuerdo un panel sobre la regulación y el diseño de los mercados de futuro. Y allí surgió una frase que me permito traerla a colación porque es atribuida al escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti. Cuando pensábamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Aunque, bueno, debo decir, como soy ecuatoriano, que al parecer ese comentario surgió del escritor ecuatoriano Jorge Enrique Adum en algún diálogo que tuvo con Mario Benedetti, pero el crédito lo tiene Mario Benedetti, indiscutiblemente. Bueno, pero esa frase nos dice mucho, ¿no? Porque nosotros teníamos un esquema perfectamente estructurado, la regulación armada, para esquemas de producción hidrotermo, básicamente es lo que teníamos, generación hidroeléctrica, generación termoeléctrica, toda la normativa, la regulación, la operación de los sistemas estaba diseñada para eso. De pronto surgen las renovables, con sus pros y sus contras, y uno de sus contras, entre comillas, la intermitencia. O sea, tenemos energía en unas horas y no la tenemos en otras horas. Y eso conlleva nuevos retos y empieza a hablarse de la flexibilidad de los sistemas. ¿Cómo hacemos para manejar esa intermitencia de las renovables? Entonces empezamos a hablar del almacenamiento. Entonces, una manera para manejar esa intermitencia, bueno, es tener baterías. Hay otros países, como el caso de Uruguay, donde el mix energético les da esas características de flexibilidad, porque tienen una componente hidro, tienen una componente termo y tienen una componente importante de renovables, pero hay otros países que no la tienen. Entonces, estos son los nuevos paradigmas que estamos viviendo en la actualidad, y ese es el gran reto para aquellos que tienen a su cargo la política pública, aquellos que tienen a su cargo la regulación, realmente, y no son retos menores. A ver, no sé si José Torón o Fitzgerald quieren agregar algo sobre esto que señalaba Medardo. Yo tengo alguna cosa, pero no sé, José. ¿José? Si querés tú. ¿Sabes qué, Fitzgerald? Rápidamente, antes de que pase la idea, Medardo, hablabas mucho acerca de un consumidor menos pasivo, más activo. Por ahí está también lo que es la generación distribuida, ¿no? Que a fin de cuentas lleva años gracias a la energía fotovoltaica. Y aquí no solo pueden contribuir generando su propia energía, sino también inyectando a la red y contribuyendo a todo esto, ¿no? Y bueno, también brevemente, acerca también de las energías renovables variables, un tema importantísimo que salió en la Semana de la Energía en los diferentes paneles, es la integración energética, la integración entre los países, la necesidad, pues cada vez más clara de que los países tengan un intercambio energético mucho más fluido, mucho más ordenado y mucho más homogéneo. Esto sucede en una mejor medida en Centroamérica, y el hecho de que en Sudamérica todavía no suceda después de tantos años de intentarlo, me parece que ya es el momento. Existen también beneficios económicos muy palpables teniendo una integración energética pues ya puesta en pie. Hablemos también de a lo mejor de un mercado regional, pero me parece que esto también le da mayor salida es una de las soluciones que se hablan para lo que son las energías renovables variables, ¿no? Además del tema de almacenamiento. Pero bueno, Fitzgerald, te dejo. Gracias, José. Te damos el beneficio que estás pasando un poco más de calor que nosotros acá. Aunque para nosotros hace mucho calor aquí, pero en Abu Dhabi es peor.
Doy fe. No, yo quiero resaltar algunas cosas que mencionaban los dos. El tema de la eficiencia energética que bien trae Medardo me parece fundamental y nosotros lo vemos aquí en Uruguay como un recurso energético más, él lo decía, ¿no? Capaz que a veces esta moda del hidrógeno y algunas otras... Sí, nos vamos con las novedades, pero hay que decir, bueno, pero hay que recalcar en lo que usamos, utilizarlo de la mejor manera. De la mejor manera, que tiene un montón de ventajas. Había una de las preguntas que tú leías, Romina, antes de ir a la tanda, que hablaba sobre el tema tarifas. Sí, bueno, la de los justamente oyentes, sí. Como el tema tarifa, a ver, ¿a quién no le va a agradar, y además en un gobierno, bajar tarifas, ¿no? O sea, obviamente es algo que quisiera hacer cualquier gobernante. Hay determinados, digamos, procesos que son menos flexibles a la hora de la fijación de costos que no nos permiten poder hacerlo. No nos permiten poder hacerlo en términos, digamos, nominales, pero sí se han ido reduciendo. Por ejemplo, hablemos del caso de Uruguay, ¿no? Cuando se pasa a una tarifa doble horario, triple horario, ahí hay determinadas posibilidades de hacer ahorros con el tema de la factura eléctrica, y tiene que ver también con esto que dice Medardo, de que el consumidor pase a tener un rol más protagónico, porque ya sé que a determinada hora la energía me es más cara, entonces determinados usos que tengo en mi hogar los postergo para el momento en el cual la energía es más barata. Entonces eso ya nos pone, digamos, en un rol más activo, más de estar sabiendo en qué momento es más barato o más caro. Pero a su vez el tema de la eficiencia energética es un recurso energético más. Lo tenemos que tomar así, como si fuera una central hidroeléctrica, como si fuera un parque eólico, como si fuera una granja fotovoltaica. Es una fuente más de generación que la tenemos en nuestras manos. ¿Y qué problema tiene esto? El problema que tiene es que es algo intangible, es decir, eficiencia energética es un concepto. Si decimos, bueno, vamos a poner una represa, vamos a verla y vemos, claro, ¿no? Esa cosa tan inmensa ahí, bueno, ahí está la represa, ahí genera tantos megavatios o gigavatios, lo que sea. Ahora, la eficiencia energética es algo que lo tenemos en otras manos, pero ¿cómo hacemos para que se traduzca en una realidad? Entonces, nosotros usamos una figura de decir, bueno, tenemos que construir, y somos los gobiernos los que tenemos esa obligación de construir ese puente de lo intangible a lo tangible. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo tenemos que hacer con programas de eficiencia energética que lleguen a todo el territorio, que lleguen a todos los sectores, porque lo del principio, el centro es la persona. Entonces nosotros debemos generar las oportunidades del gobierno para que cualquier persona que nos está escuchando, en cualquier parte del país, que esté en cualquier tipo de actividad, tiene que tener al menos un instrumento, una medida de eficiencia energética para poder tener ese rol protagónico que dice Medardo y aprovechar las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, obviamente hay una principal y ¿no? de plano, que es el tema económico. Si yo hago determinada medida de eficiencia energética, voy a final de cuentas a pagar menos electricidad o energético, ¿no? Entonces, eso es un primer punto. Segundo punto importante, siempre va a ser en clave ambiental. Siempre va a ser una medida de eficiencia energética, va a ir a favor de tecnificar procesos, algo que va a ser más limpio que lo tradicional. Segundo, muy importante. Y tercero, muy importante, lo que significa para nosotros planificadores y para el propio sistema energético nacional. Yo voy a poner un ejemplo, permítanme, vernáculo nuestro, muy casero, pero que lo hicimos este año y quizás en una pequeña dimensión. Nosotros hicimos un programa de renovación de electrodomésticos. Uh-huh. Usted está haciendo uno, sí, lo escuchábamos en la tanda, de aires acondicionados y calefones. Lo hicimos por allá por mitad de año. Excedió las expectativas, tuvimos que ampliar el cupo, que eran de 3.000. Se le daba 3.000 pesos, se le reintegraba 3.000 pesos del artefacto nuevo, ¿no? Del electrodoméstico nuevo. Exactamente, para las familias, no estamos hablando acá de personas físicas, por calefones y aires acondicionados A. Terminamos entregando 7.000. La primera opción era que íbamos a 3.000 pesos por 3.000 aparatos, terminamos en 7.000. Hicimos la medición, nuestro equipo hizo la medición y decir, bueno, este consumo que esta gente aportó con su, habiendo adquirido estos elementos, uh-huh, ¿no? Obviamente esas personas hoy están pagando menos de energía eléctrica por esos aparatos. A su vez tienen un confort, importante para su hogar. Pero nos ayudaron además, y por haber sido eficiente y por lo que significa la energía que se evitó por poner aparatos eficientes al sistema. Y ese consumo es el equivalente al consumo de 257 hogares en todo el país. Entonces uno dice, bueno, es poco,
¿verdad? Porque 257 horas, bueno, es muchísimo. Primero porque hay todas esas 7.000 familias que tienen hoy un aparato que pasaron a lo eficiente y pagan menos. Pero a su vez nos ayuda a nosotros a ahorrar. Entonces, ese es un programa específico y pueden haber muchos más. Entonces, todo esto empezamos a darle dimensión cuando empezamos a poner ejemplos concretos, ¿no? Tenemos muchísimos ejemplos. Nosotros entre medidas de eficiencia y de movilidad tenemos 34 programas y sobre todo para este objetivo, ¿no? Es decir, estar en todo el territorio y con todas las posibilidades de que quien esté en el lugar donde esté, ya sea en el hogar, en una empresa, en la escuela, donde sea, haya medidas de eficiencia energética, haya apoyo de parte del gobierno y bueno, el estímulo a que lo hagan y ojalá lo sigan haciendo. Un último comentario sobre lo que decía José sobre la integración. Es fundamental. Es fundamental. Nosotros aquí, si bien como dice José, en América del Sur quizás todavía nos está faltando, debemos decir que es Brasil, Argentina y Uruguay, tenemos un sistema integrado que funciona y funciona muy bien. Y a los hechos me remito en lo que nos ha pasado en los últimos 3 años con las sequías, ¿no? Ustedes recuerdan, en el año 21, una brutal sequía en el sur de Brasil, nosotros le vendimos electricidad que no nos dio, además, la componente renovable y tuvimos que prender el térmico para poder abastecer esa demanda tan importante que ellos tuvieron. En el 22, a mediados del 22, Argentina en el invierno tuvo algunos problemas y le vendimos energía a Argentina, y este año el problema lo tuvimos nosotros con una sequía brutal y nos vendió a Brasil. Entonces, esa integración que hace falta es bueno rescatar y que se sepa que en lo que tiene que ver con Argentina, Brasil y Uruguay funciona y nos permite mejorar ese mix flexible que dice Medardo, que tenemos en Uruguay, que tenemos todos estos recursos a la mano, y también tenemos la integración, que a veces es más barato acudir a la generación que tiene Brasil o Argentina que apelar a alguna de las máquinas nuestras, y a ellos les pasa exactamente lo mismo. ¿Nos falta todavía? Sí, nos falta, tendríamos que incorporar a Paraguay, y es parte también de lo que venimos conversando en CIESUR, donde llevamos adelante también conversaciones en cuanto a la integración energética regional, que tenemos todavía camino por recorrer. Creo que Medardo quería comentar algo de lo que estaba señalando Fitzgerald antes en cuanto a la eficiencia. Yo quería preguntarle sobre otro de los puntos que quedaba planteado por parte de los oyentes, ¿no? Hablábamos y por los comentarios de ustedes entiendo que, bueno, son relativamente optimistas en cuanto a el camino hacia la transición energética, ¿no? Y a esta coyuntura que se da, que es propicia para acelerar esa transición y esa transformación. Ahora, teníamos los comentarios de los oyentes que, por ejemplo, Marcos decía, bueno, avance obligado de las energías renovables, temo que el lobby del petróleo siga frenando estos cambios tan necesarios. Daniel decía, bueno, desde los 70 se habla del fin inminente de la existencia del petróleo y sin embargo sigue ahí, seguimos viendo nuevos pozos. ¿Cuál es su comentario al respecto para darle respuesta a estos oyentes? José, a ver. Perdón, sí. Tenía que suceder. Me gustaría comentar rápidamente acerca del tema del petróleo, de cómo es que sigue el petróleo en pie. Desde IRENA y viéndolo desde el punto de vista de las energías renovables, pues hemos planteado que necesita haber una transición definitivamente del petróleo a las renovables. Es importante que el dinero que actualmente se destina al desarrollo del petróleo, del gas, a la nueva exploración y demás, sea destinado a infraestructura, sobre todo sea destinado a generar una nueva infraestructura más consistente con los requerimientos de la transición energética. Es decir, no solo hablando de renovables, sino también de redes inteligentes, de sistemas de almacenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se están se está evidenciando esto con los países para que verdaderamente estos recursos empiecen a tener una nueva dirección. Medardo. Bueno, mira, nosotros como LADE estamos mirando a la región en su contexto, en su conjunto. Y el petróleo es importante para algunos países de la región, eso es innegable. Ahora, nosotros hemos realizado algunos estudios de prospectiva que nos permiten mirar hacia el futuro y concretamente hemos hecho un análisis hacia el año 2050. ¿Qué va a suceder con la región
en un escenario de emisiones netas cero hacia el año 2050, con una incorporación intensiva, sumamente intensiva de energías renovables, hidrógeno y demás. Los resultados que nos arroja este estudio de prospectiva nos dicen que la participación del petróleo en el consumo final de energía, que a nivel regional actualmente más o menos ocupa un 50%, se verá reducida a un 27%. La electricidad, que en los actuales momentos representa el 20%, se incrementará al 35%. Y el gas natural, que en la actualidad representa el 11%, mantendrá ese nivel de participación. Pero además es necesario mencionar que el consumo final de energía tendrá un incremento al 2050, tomando como año base 2020, de aproximadamente el 63%. Es decir, vamos a consumir más energía. Entonces, eso nos dice que si bien en el mix energético hacia el año 2050, la participación de las renovables va a ser mucho mayor, el petróleo seguirá teniendo una presencia, yo diría, no menor. Si estamos hablando de un 27%, es una presencia no menor y obedece a la realidad energética de la región. Ahora, hay un tema importante también aquí de por medio, que son las inversiones que se requieren para esa incorporación masiva de energías renovables. Nosotros estamos calculando aproximadamente que hacia el año 2050 la región va a necesitar 1.7 trillones de dólares de inversión. Y uno de los temas que preocupa y que debe llamarnos al diálogo y al análisis es: la región está en condiciones y en capacidad de manejar esos volúmenes de inversión. Y allí, bueno, la presencia de la banca multilateral, la presencia de organizaciones como IRENA son fundamentales para asegurar que ese proceso de transición se dé. Pero el petróleo va a seguir estando, obviamente no en el nivel de participación que tiene ahora, pero va a seguir estando. José, ¿querés agregar algo respecto a esto, dado lo que señalaba Bernardo de el rol que tiene una organización como la que liderás? Bueno, no, más que nada, Medardo tiene toda la razón. El petróleo no puede nada más desaparecer, ¿no? El planteamiento de la escucha mencionando que se planteaba que en los años 70 desapareciera, pues no, ni para uso de producción de electricidad, ni para el uso de petroquímicos, ni de nada. O sea, va a continuar definitivamente en menor medida, y siendo fuentes limpias las predominantes, pues sería lo ideal. Ahora, efectivamente, IRENA sigue empujando para que así suceda. Ahora jugaremos un papel importante en COP, que inicia esta semana justamente aquí en los Emiratos Árabes, y pues cada vez van mucho más ligados los esfuerzos desde este lado también a los compromisos climáticos, ¿no? Ya no se pueden separar lo que son las energías limpias con los compromisos climáticos, porque si uno no existe el otro. Y pues digo, la transición va a llevar años, efectivamente. No sé si a lo mejor la percepción es diferente, pero como dice Medardo, tiene que ser algo muy, muy paulatino, y lo importante es que se inicie ya. Y con respecto a la inversión que se necesita, ¿qué rol juega IRENA ahí en cuanto a IRENA fondos que se puedan está ayudando a facilitar estas inversiones, ¿no? IRENA per se no provee recursos, pero claro, ayuda a la facilitación. De eso se trató mucho el foro de inversión que hubo en el contexto de la Semana de la Energía, y parece mentira, pero así como estas reuniones regionales ayudan a levantar nuevos temas, como mencionaba Medardo, también que exista conciencia en países de los que está haciendo en otros países, y encontrar mejores prácticas, pues también se crea esta conciencia de el dinero que se está destinando a desarrollar proyectos de energías limpias, de energías renovables, de energías innovadoras. Y el hecho de que existan este tipo de eventos, este tipo de foros, pues comienza a llamar la atención entre los participantes del sector. Enseguida continuamos con la última parte de la Mesa Verde, hablando de qué dejó la 8ª Semana de la Energía, cómo estamos en materia de transición energética en la región. Quiero preguntarles por alguna de esas otras novedades que de las que solemos hablar mucho, pero capaz que no la tenemos asociada a la energía en particular, que tiene que ver con la inteligencia artificial vinculada a la energía, que es otro de los temas que apareció allí en la Semana de la Energía. Enseguida volvemos con todo eso.
La Mesa Verde de En Perspectiva es una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay. Auspician BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Verde, cooperamos contigo para hacer un mundo más verde. Y McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. En esta nueva edición de La Mesa Verde estamos conversando sobre qué dejó la 8ª Semana de la Energía. A partir de este intercambio estamos profundizando en qué situación está la región para la transición energética que se viene, qué está faltando para que ese cambio se concrete. Bueno, los invitados, tenemos 2 del exterior: Merdardo Cadena, director de estudios, proyectos e información en la OLADE, la Organización Latinoamericana de Energía, y José Torón, director del programa regional de IRENA, Agencia Internacional de Energías Renovables para América Latina y el Caribe. Y acá en estudios nos acompaña a nivel local Fischer Alcantero, director nacional de Energía. Yo vi acá la ventaja de tenerlo en estudio acá a Fitzgerald es que veía que hacía anotaciones de cosas que les quedaban por comentar de las que ustedes estaban manifestando en cuanto, por ejemplo, a lo que tiene que ver con las inversiones, ¿no? Claro. Veíamos ese como uno de los puntos que, se necesita dinamizar todavía más como región y capaz que está bueno ver en materia a nivel país, ¿no? ¿Qué necesitamos para que lleguen esas inversiones que nos impulsen a esa transformación energética? Sí, Medardo lo decía, ¿no?, antes de la tanda, la cantidad de los volúmenes de inversión que necesita nuestra región para poder llevar adelante estos compromisos que hemos asumido los gobiernos. Y en ese sentido es muy importante todo esto que ha venido haciendo IRENA y todo ese apoyo que IRENA puede darnos y que nos da a partir de facilitar el acceso de esas inversiones a nuestra región. Eso me parece que es vital. Pero también es fundamental qué hacemos los gobiernos. O sea, aquí hay los organismos, el esfuerzo que puede hacer OLADE, el esfuerzo que puede hacer IRENA es muy importante, pero también los gobiernos tenemos muchos deberes para hacer. Entonces aquí yo quiero hablar más que en términos de Uruguay, en términos de región, ¿no?, y en términos generales, porque creo que en Uruguay se han venido haciendo las cosas en materia energética, no solo en este periodo, digo, en todos los periodos anteriores también. O sea, se ha hecho lo que hay que hacer, entiendo yo. Queda mucho por hacer y seguramente el próximo gobierno, que asumirá en 15 meses, tendrá su agenda y tendrá también una cantidad de cosas que se han desarrollado en los últimos años que continuará. Pero los gobiernos, en términos generales, tenemos deberes para hacer también. Entonces, allí creo yo que la región nos ofrece una serie de oportunidades muy importantes que tenemos que aprovechar. El mundo y cómo se está dando la dinámica regionales, las dinámicas globales, tiene para América Latina oportunidades, ¿no? Se habla ya hace un par de años de lo que es la deslocalización de industrias en China y cómo determinadas empresas empiezan a mirar a América Latina como lugar donde instalarse para abastecer la demanda de países centrales como puede ser Estados Unidos o la propia Europa. Entonces ahí América Latina tiene un rol a jugar, tiene un rol muy importante a jugar de poder atraer esas inversiones. Entonces lo que dejaba picando Medardo, ¿no? Decir, bueno, ¿cuán capacitados estamos en América Latina de poder atraer esas inversiones? ¿Qué tenemos que hacer los gobiernos para que esas inversiones vengan? Entonces ahí hay una cuestión muy importante que tiene que ver con, en primer lugar, regulaciones. Regulaciones que establezcan reglas de juego claras, que permitan que esas inversiones vengan, no que las tranquen, y que esas reglas de juego se mantengan en el tiempo, y que haya lo que nosotros llamamos en la jerga quizás de más académica, políticas de Estado. Es decir, la política pública aplicada por un gobierno, continuada por otro, de otro signo político, y después continuada por otro signo político, se fortalece y se transforma en una política de Estado. Entonces, de esa manera, cuando nosotros establecemos reglas de juego claras, le estamos diciendo a los inversores, acá estamos hablando de inversiones muy voluminosas, como mencionaba Medardo, pero a mediano y largo plazo. Entonces, hay que tener una mirada de 5, 10, 15, 20 o 30 años, y el inversor cuando dice, bueno, a ver, ¿a dónde voy a poner mi dinero? ¿Lo voy a poner en Europa? ¿Lo voy a poner en Estados Unidos? ¿Lo voy a poner en lugares donde son estables? ¿Lo voy a poner en América Latina? ¿Con qué garantías? ¿Con qué seguridades que los gobiernos mañana no cambian
y bueno, lo que estaba dado hasta ahora absolutamente cambia y la inversión se pierde. Entonces, hay allí un componente muy importante que tiene que ver con las reglas del juego claras, con regulaciones que faciliten la llegada de esas inversiones. Que a nosotros ahí nos jugamos también, no solo por cómo, si nosotros hemos hecho los deberes en esta materia o no, sino también la región, ¿no? Porque imagino que el inversor mira mira la región, también, no solo él. Exactamente, hay cuestiones que tienen que complementarse entre los países y por lo tanto, bueno, pero necesito esto de tal país, este país está bien, pero el de al lado está con esta complicación, ¿cómo lo voy a suministrar? Bueno, eso es importante. Es importante la capacitación, es decir, tener una buena base de educación y de formación y de capacitación de la gente, de manera de que esas inversiones que van a traer oportunidades puedan emplear a la cantidad de gente que en nuestra América Latina todavía no tiene empleo, o lo ha perdido, no lo ha podido recuperar, se ha sumergido con la pandemia. Entonces, ahí también hay un rol de capacitación, de reinversión, de laboralización de esas personas que es muy importante. Y además el tema de bajar costos energéticos, pero también, y esto va para el lado financiero, bajar los costos al acceso de ese dinero. Entonces, todos estos esfuerzos que se están haciendo a través de las organizaciones, seguramente y ojalá, José, en la COP surjan allí cuestiones importantes en cuanto a financiamiento para nuestra región, también tienen que ser con créditos baratos, digamos, de manera de poder radicar inversiones aquí. Y ahí hay roles fundamentales que tienen que ver con la capacidad que tienen los países de poder captar eso, y también los fondos internacionales de ayudar a que esas inversiones lleguen a todos los países. Porque una cosa que nos pasa, lo decía el presidente el otro día en Estados Unidos, el presidente de la calle en Estados Unidos, lo había dicho antes en Naciones Unidas, lo habíamos dicho nosotros en Abu Dhabi hace un año cuando estuvimos en el Consejo de IRENA, nos pasa que a los que hemos hecho mejor los deberes y somos países de renta media, bueno, ya no somos, atractivos para determinados proyectos, para determinadas inversiones, o la inversión viene siendo con un costo financiero más caro. Entonces, lo que decimos es, bueno, ayudemos a todos los países, a los que están más rezagados, ayudémoslo más, pero a los que hemos avanzado un poco en algunas cosas, ayúdennos. Hay que reconocerle. Y ayúdennos, y también utilícennos para poder ayudar a aquellos que vienen un poco más rezagados en buscar buenas prácticas y sobre todo, como decía Medardo hoy, en errores, que también uno aprende de ellos. José. Fitzgerald, estoy completamente de acuerdo contigo. IRENA maneja un par de plataformas de inversión en las cuales facilita las inversiones, como tú sabes. Quienes respaldan estas plataformas de inversión buscan la diversificación geográfica para sus proyectos, ¿no? Entonces, así como son inversionistas a nivel mundial, buscan desarrollar proyectos en distintas partes del mundo. Y creo que uno de los temas que mencionas tú muy, muy, muy relevante es el costo. En Latinoamérica, históricamente, el desarrollar proyectos energéticos, proyectos de energías renovables, tiene un costo más alto que en otros lugares del mundo, por cuestiones obvias. Regresamos al tema que mencionabas acerca de las facilidades que se les dan a los inversionistas para desarrollar este tipo de proyectos, para traer su dinero a los países de Latinoamérica, pero también la certeza que se les brinda, y la certeza pues la brindan los marcos legales que sean sólidos, que vayan de gobierno a gobierno, como lo mencionas tú, no que cambien con cada administración. Y esto es lo que, este conjunto es lo que no solo les da certeza a los inversionistas, sino que eventualmente también ayudan a que el riesgo país, el riesgo región inclusive, empiece a bajar y verdaderamente se pueda acceder a financiamiento mucho más razonable para desarrollar y otro todo tipo de proyectos, ¿no? Entonces, el hecho de que también los gobiernos trabajen con el sector privado pensando también, para poder desarrollar proyectos, pero pensando también en lo que es instrumentos innovadores para el financiamiento de proyectos, trabajar con bancos multilaterales, con organismos que verdaderamente puedan proporcionar estos mecanismos que ayuden a que los costos disminuyan en esa medida en la que exista esta apertura por parte de los gobiernos y no se cierren. No existe el suficiente gobierno público para financiar la cantidad de proyectos, el tamaño de financiamiento que mencionaba Medardo que es necesario, no existe en cofres públicos, ¿no? Entonces, la inclusión del sector privado es indispensable. Medardo, para cerrar ya, porque tenemos que ir terminando.
Sí, mira, en la misma línea de lo que ha comentado Fisher y lo que acaba de mencionar José, yo creo que hay que destacar que uno de los eventos más relevantes de esta Semana de la Energía fue la realización de un diálogo público-privado. Es la primera vez que la Semana de la Energía recoge este encuentro entre los representantes de los gobiernos y los representantes de las empresas y los gremios de empresas que están adelante con todos estos procesos de incorporación de renovables en la región. Y este diálogo, bueno, se da de la manera, como he dicho, por primera ocasión, pero además motivó una decisión ministerial, una decisión de los ministros que constituye un eje de trabajo para la organización, que constituye ya este grupo empresarial como una instancia permanente que servirá para que los representantes de los gobiernos puedan dialogar de manera franca, de manera abierta con los representantes de las empresas y mirar cuál es la visión desde el otro lado de la mesa de qué es lo que se requiere en política pública para que podamos avanzar en este proceso. Medardo Cadena, director de Estudios, Proyectos e Información de la OLADE, la Organización Latinoamericana de Energía. Fisher Alcantero, director nacional de Energía. José Torón, director del programa regional de IRENA, la Agencia Internacional de Energías Renovables para América Latina y el Caribe. Gracias a los tres, ha sido un placer y gracias por hacernos esta puesta al día, esta síntesis de qué dejó este evento entonces, que dejó esta 8ª Semana de la Energía y ponernos al día en cómo estamos parados en la transición energética. Volvemos a conversar en cualquier momento. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias, un abrazo a Medardo y a José. Igual, un placer, que estén muy bien. Un abrazo, que pasen bien. Romina, gracias por el espacio. Hasta luego. La Mesa Verde de En Perspectiva fue una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay. Auspiciaron BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Verde, cooperamos contigo para hacer un mundo más verde. Y McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho.